Perfecto, creo que tenía el audio desactivado. Perfecto, muy bien. ¿Cómo están? Estaba esperando un poquito a seguir aceptando a los alumnos que se fueran incorporando para no dejar de aceptar a ninguno de los que fueran ingresando a la sala. Bueno, vamos a comenzar entonces con una presentación de lo que es el curso y algún repaso de conceptos y bueno, intercambiar ideas con ustedes en esta primera clase, que es una clase de presentación más que nada y de repaso, como decíamos, de algunos conceptos del curso. Esta es una materia que está muy enganchada, que tiene mucho que ver con lo que ustedes pueden ya haber visto de Auditoría 1, no necesariamente de pronto tenerla al día de hoy aprobada, porque tal vez están en eso. Vamos a admitir a Mele García. Pero por lo menos seguramente ya tienen conceptos de esa materia. Acá en Auditoría 2 lo que vamos a hacer es, más que nada, hacer hincapié en lo que son los temas de planificación de la auditoría y el proceso de auditoría en la primera parte del curso, que va a tener mucho que ver, como les decía entonces, con Auditoría 1. Y vamos a también mencionar normas internacionales de auditoría, que son las que regulan el trabajo del auditor, que son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAC, que son las normas que en el Uruguay y en general en el mundo regulan la profesión del auditor y el cómo debe ser realizado el trabajo, tipo de informe a ser emitido, y las cualidades que debe reunir el profesional actuante, vamos a decirle así, ¿no? Entonces vamos a hacer mención también a esas normas que regulan el trabajo, entonces, la persona y el informe que se emite. Y eso es la primera parte del curso, donde, entre otras cosas, entre otros temas, vamos a estar viendo, aparte de lo que yo les mencionaba, de la planificación, de la evaluación de riesgos, de la importancia de cómo se utiliza la evaluación del control interno por parte del auditor, que lo vamos a ver en las próximas clases a continuación. Vamos también luego a referirnos a algunas normas que regulan el trabajo, como son, que tienen que ver con toda lo que es evidencia de auditoría, lo que llamamos la evidencia que debe ser apropiada al objetivo que perseguimos, que es también una opinión sobre los estados financieros, y suficiente en cantidad, digamos, ¿no? Cantidad y calidad de la evidencia. Entonces ahí vamos a hacer referencia a las normas, al proceso de evaluación de riesgos. No vamos a entrar tanto como se hace en Auditoría 1, esa es una diferencia que tenemos con la materia previa, directamente asociada, si bien no es la única previa desde el punto de vista de la carrera, pero es la que está más vinculada. Es el trabajo que llamamos de campo, es decir, por cada capítulo de los estados financieros, qué tipo de objetivos se persiguen, qué tipo de procedimientos de auditoría específicos se realizan en su naturaleza, alcance y oportunidad, para reunir esa evidencia, ¿no? Entonces, digamos que Auditoría 1 está fundamentalmente enfocada en proporcionarles a ustedes cuáles son los objetivos del auditor para cada capítulo de los estados financieros, fundamentalmente, ¿no? No digo que sea lo único, y el tipo de procedimientos específicos de auditoría, pruebas sobre los controles o de cumplimiento, pruebas sustantivas, sobre saldos, sobre transacciones o globales, y los distintos objetivos de auditoría que se deben abordar con esos procedimientos, ¿verdad? La existencia, la propiedad, la evaluación, la integridad, que el auditor debe reunir evidencia y asegurarse de que los estados financieros no tienen ninguno de esos problemas asociados a errores potenciales. Acá entonces vamos a hacer hincapié sobre los procedimientos, sobre el tipo de evidencia y de evaluación de riesgos que hace el auditor previo a la aplicación de esos procedimientos. No vamos a entrar, eventualmente sí, a mencionar algunos procedimientos específicos ya vistos por ustedes, pero no va a ser el foco del curso. Y vamos a hablar del tema de muestreo, del tema de calidad en la auditoría, luego vamos a ver la segunda parte del curso, que es bastante central también, todo el tema de informes, cuáles son los distintos tipos de informes. Por supuesto que vamos a empezar por el de dictamen, que es el informe que corresponde al trabajo de auditoría externa de estados financieros,
pero también vamos a ver otro tipo de informes profesionales que tienen alguna similitud con la auditoría en algunos casos, pero que no brindan esa misma seguridad en relación a la opinión sobre esos estados financieros. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los trabajos de revisión limitada, que como lo dice el nombre del informe, no proporcionan una seguridad absoluta sobre los estados financieros, o mejor dicho, una seguridad alta o elevada sobre los estados financieros, sino una seguridad moderada. Después también tenemos informes de compilación que se hacen exclusivamente para la presentación de los estados financieros, controlar que la presentación esté de acuerdo a las normas contables adecuadas de todo el paquete, un conjunto de estados y notas que se presentan, pero no hacemos ningún trabajo con la finalidad de llegar a opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y después tenemos otros tipos de trabajo, como son los procedimientos de auditoría previamente acordados. También tenemos procedimientos de auditoría sobre información financiera prospectiva o estados financieros proyectados y flujos de fondos proyectados, trabajos de certificaciones, y bueno, básicamente esos que acabo de mencionar son los principales trabajos profesionales que están regulados por la normativa internacional, normalmente la normativa local que está establecida en el pronunciamiento 18, hace referencia a normas internacionales emitidas por IFAC, que las vamos a ver. Es un poquito para que tengan una idea del curso. Muy general, ¿verdad? Muy general. Ustedes tienen igualmente el programa colgado en el curso. Tienen el programa en la plataforma virtual, en el curso de Auditoría 2, y tienen los materiales del curso, teóricos y prácticos, por unidad temática. Ahora, por supuesto, vamos a arrancar con la unidad temática 1. Yo les voy a compartir un poco el curso para que ustedes vean dónde están los materiales. Pueden irlos bajando y leyendo ya para participar de las clases. Y también vamos a poner ahí los casos prácticos, los ejercicios prácticos que van a acompañar a cada unidad temática. En relación a los prácticos, nosotros tenemos las letras para que ustedes las puedan obviamente leer conjuntamente con nosotros y tener en sus propios archivos. No, en principio la política es no dar soluciones escritas, sí hacer las soluciones en clase, hacer los ejercicios en clase. Entonces, ahí evidentemente con esto del Zoom hay algunas restricciones, a veces pueden haber quedado algunas dudas en algún ejercicio. En ese caso podemos compartir soluciones que hayamos hecho juntos en el aula, vamos a llamarle así, y ahí sí las compartimos y no hay problema. Lo que no tenemos es no queremos dar pautas de solución de docente, digamos, sino que surja del tratamiento en clase. Obviamente que va a estar dirigida por nosotros y bueno, va a estar influenciada también un poco por lo que nosotros como docentes vayamos guiándolo, pero también va a tener todos los aportes que ustedes le hagan. O sea, no se va a agotar solo lo que, en principio no es la idea, ¿no?, de que se agote exclusivamente la idea que trae el docente sobre la resolución de un caso, sino que se enriquezca también con los aportes que ustedes puedan ir haciendo, que eso es bueno para todos. Vamos a compartir ahora algunas, les voy a compartir primero lo que es el formato del curso que tenemos en la plataforma virtual, en el Moodle. Yo estuve hojeando algo rápidamente, el otro día creo que no estaban todos los alumnos matriculados, ayer a primera hora, capaz que ahora ya lo están, o sea que los insto a que de acá al jueves, que tenemos la próxima clase, quienes no hayan todavía matriculado al curso de Auditoría 2 lo hagan, porque básicamente ahí van a tener el acceso a los materiales que manejamos para el teórico en el curso y, como les decía, los casos prácticos. Además hay bibliografía sugerida, tenemos todo lo que son las NIAs traducidas al español. La traducción oficial en el caso del Uruguay es la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También hay buenas traducciones de NIAs googleándolas, para alguna que se quiera ampliar, pero a lo que es los fines utilitarios de la aprobación y seguimiento correcto del curso, va a alcanzar con la lectura del material que tenemos, asistir a clase, consultar las dudas,
y eventualmente nosotros le vamos a marcar algunos capítulos de algún libro, el que yo utilizo mucho, sobre todo en la segunda parte del curso, Informes de Contador Público, que está dentro del programa, la bibliografía sugerida, Informes de Contador Público, de Ricardo Villarmarzo, Montone, Rodríguez, Guba, Gutfrein, unos cuantos autores que se han repartido la temática del libro, que está bueno, y que, bueno, yo normalmente cuando doy las clases estoy con el libro en la mano y les voy comentando algún capítulo, alguna cuestión interesante que también surge del libro, pero está todo resumido también en el material. O sea que básicamente está todo en el curso como para poder hacer la preparación de la asignatura. Después, en relación a la evaluación, les voy a compartir mejor las transparencias, porque ahí lo charlamos viendo la propia transparencia. Y lo que dejé para el final, que de repente se dio desde el principio, es presentarme yo, ¿no? Que empecé a hablar y no le dije, creo que igual por lo menos le puse ahí en el título que mi nombre es Pablo Colmán, fenómeno, ¿no? Pero no hice la presentación mía pensando más que nada en lo que es el curso. Bueno, soy contador público, me dedico desde hace mucho tiempo a la auditoría, entre otras cosas ahora, ya además veterano, no es exclusiva mi dedicación a la auditoría, pero sí lo fue durante muchos años, fue mi primer trabajo como estudiante en una firma de auditoría y luego como profesional. Bueno, tuve la suerte, la oportunidad de poder participar y hasta el momento, hasta el día de hoy, de muchas auditorías de distintos tipos de empresas, comerciales, industriales, de servicios, algunas financieras, no es mi especialidad, pero también tuve la oportunidad de participar en auditorías de algunos bancos o casas financieras. Y bueno, desde ese punto de vista queremos tener algún aporte para hacer de la parte práctica, real, de lo que es la profesión del auditor, más allá de lo teórico, digamos, que bueno, que todo lo podemos leer en cualquier libro, en cualquier material preparado con esos fines. Entonces, bueno, la idea es tratar de poder, y que ustedes me ayuden también a enriquecer clases con algunas experiencias prácticas que pueden estar diciendo lo que debe hacerse o pueden estar diciendo, bueno, esto que dice el profesor de repente no es lo mejor o no es lo que a mí me parece lo mejor. Yo honestamente les puedo plantear lo que hacemos nosotros en la práctica. Así que bueno, eso es un poco la... Estamos, por supuesto, como docentes a entera disposición de ustedes para todo tipo de consultas. Incluso este año incorporé en la página un foro, lo cual nos va a permitir, por ahora, como estoy probando un poquito el tema de los foros, lo acoté al grupo matutino, el grupo nocturno va a estar siendo dictada de forma paralela, con los mismos materiales, la misma metodología, con docentes con mucha experiencia también, pero por otras dos compañeras que tienen mucha experiencia también, y vamos a estar coordinados completamente. Pero esta parte del foro, por ahora la voy a manejar solo matutino, nosotros. De repente después, si las compañías quieren abrir uno para la noche, también para manejarse ellas con sus alumnos. Y lo que ese foro tiene es que podemos tener lo que se llama una comunicación asincrónica, que o sea, en cualquier hora, en cualquier momento que nos quede bien, alguien puede plantear algo, una pregunta, un comentario, lo que sea, que pueda haber surgido, y en otro momento que a cada uno de nosotros nos pueda quedar bien, se puede responder o se puede aportar o se puede agregar comentarios, en el caso del docente responder si hay dudas, y de repente además ese foro está bueno porque la pregunta de un estudiante le sirve a todos los demás, la respuesta que el docente le da se comparte con todo el resto del foro. Entonces, no queda solo en un mail que le manda al estudiante, que también es válido, ¿no? Que algún estudiante quiera mandarme por mail alguna duda, alguna consulta, pero ahí en el foro, esas consultas que puedan ser de interés general y la respuesta es lo mismo, se comparten y puede ser útil, estimo yo, para todos. Así que suscritos al curso, también yo los voy a incorporar en el grupo matutino y ahí vamos a tener ese foro donde yo también de repente puedo hacer algún planteo, alguna consulta y ver también un sondeo de las respuestas de ustedes en relación a ciertos temas que vayamos dictando en el curso para yo saber si ustedes van por la línea que nosotros entendemos o no, o hay alguna otra cosa que agregar sobre ciertos temas.
Bueno, les voy a compartir entonces, como yo les decía recién, primero que nada, el curso Moodle. Así que ustedes una vez suscritos, capaz que muchos ya entraron, ya lo vieron, pero bueno, acá arriba hay una serie está el programa, acá está el programa que lo pueden bajar. Yo rápidamente sobrevolé sobre los distintos temas que vamos a estar abordando en el curso. Acá no se preocupen que de repente lo que están viendo es un poco diferente a lo que van a ver ustedes, pues yo tengo un usuario como docente y digamos, de editar y de modificar cosas en el curso. Entonces tengo una visión un poco más grande de temas que voy ajustando y los voy dejando a la vista a medida que están prontos. Si prontos están todos, lo que se va actualizando alguna cosa. Entonces, esto es simplemente un dibujito, no es un libro que ustedes tengan que tener, ni que adquirir, ni nada por el estilo. En una época es un libro que se usaba en facultades de ciencias económicas para dictar la asignatura Auditoría 1. Y acá sí están los 3 materiales que vamos a ver a continuación. La introducción, que es lo que vamos a ver hoy. La unidad temática 1, primera parte, que vamos a ver las etapas del proceso de auditoría y la planeación. Y la unidad temática 1, segunda parte, que ahí lo que vamos a ver es básicamente el control interno, la evaluación, el relevamiento primero, ¿no? Y la evaluación del control interno a los efectos de determinar si existen controles que son confiables y pueden ser utilizados para la realización de la auditoría. Entonces, estos 3 materiales teóricos son los que vamos a ver en las primeras 2 semanas, básicamente, o 3 primeras semanas del curso. Y después más abajo tenemos los ejercicios prácticos, que se los vamos a estar dejando visibles próximamente con las letras de los casos prácticos que vamos a abordar. Acá en los casos prácticos, el que se lleva, digamos, el mayor énfasis o la mayor importancia es el de revisión analítica. Revisión analítica preliminar. Ahí vamos a hacer un par de casos de revisión analítica preliminar, porque a nivel de lo que es el primer parcial, que ahora vamos a hablar de eso, es uno de los temas que tiene mayor peso específico. Y también se plantean exámenes. Entonces, la idea es poder hacer 2 prácticas completas y que ustedes no tengan ninguna duda de cómo se resuelven a los efectos de cuando se vean enfrentados a un ejercicio de este tipo, sepan por dónde tienen que ir. Y desde el punto de vista de la aplicación profesional, es uno de los primeros trabajos que hace el auditor en la etapa de planeación, la revisión analítica preliminar, que fundamentalmente lo que consiste es en la comparación y análisis de variaciones de la información contable del ejercicio actual con la del último año, del año anterior, y se va viendo, de verdad, qué variaciones existen, si son razonables, a la luz, parecen razonables a la luz del conocimiento del negocio que tenemos, o hay ciertas variaciones que no parecen a priori estar explicadas y tenemos que reunir evidencia de si responden a situaciones razonables o que parecen estar correctas, o si hay que indagar, hay que aumentar el análisis para ver si ahí puede existir algún error. Entonces, básicamente esto sería lo que tenemos por ahora en el curso, para que ustedes ya vayan viendo. Y vamos a ir entonces ya directamente a compartir el material de introducción, lo que veíamos hoy al principio del primer material teórico, las diapos de introducción. Bueno, los docentes ya se los mencioné, en mi caso, Pablo Colmán, y en la noche van a estar las contadoras Mariana Pombo y Eloísa Valls. El programa, ya les comenté básicamente lo que consiste en forma muy general, y también que lo pueden bajar directamente de la página del curso. En cuanto a la bibliografía, es bibliografía sugerida de ampliatoria, digamos, pero básicamente todos los materiales, como dice acá, tanto el programa, el cronograma de clases también lo tienen, omití comentárselos. El cronograma previsto, o sea, el cronograma como todo cronograma puede ser flexible, puede tener alguna variación, pero básicamente la idea es ir acompasado a esas fechas, que ahora vamos a verlas en las próximas transparencias. Y lo tenemos entonces básicamente en la plataforma virtual en la materia de Auditoría 2, los materiales necesarios. Y el libro que yo les hacía hincapié de la segunda parte del curso es Informes de Contador Público, Montones, Rodríguez, Villarmarzo.
Este es un buen libro que conviene tenerlo. No sé ahora bien si está disponible porque se agotan las ediciones, pero los lugares donde se puede comprar, que yo conozco por lo menos, es en el Colegio de Contadores, que no tienen por qué ser socios, pueden adquirirlo sin ningún problema ahí, y también lo pueden adquirir en la biblioteca que está, en la biblioteca no, perdón, en la librería, que está en la puerta de ingreso a la mano izquierda de la Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, ahí en Gonzalo Ramírez y Jackson. En eso no sé ahora si está habilitado con esto de la pandemia, eso la verdad que no sé cómo está. Digo, igualmente, les comento, es bibliografía ampliatoria, no imprescindible para la aprobación del curso, pero desde el punto de vista profesional, incluso dentro de la biblioteca que ustedes puedan tener, es un libro que no es caro, es un libro que andará en torno a los 500 pesos para que tengan una idea de costo, y es un libro que si ustedes como profesionales necesitan evacuar alguna duda sobre algún tipo de trabajo profesional, acá van a tener todos los elementos rápidamente accesibles, ¿no?, el día de mañana. Bien. Vamos a pasar ahora a las pruebas de evaluación del curso, que yo les decía, vamos a dejarlo para ver bien con la diapositiva. Pues están viendo y siguiendo bien la clase, ¿no? Por las dudas, no tienen ningún inconveniente, ¿me escuchan bien? ¿Ven todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Bueno, buenas. Bueno, ahí tenemos cómo se evalúa el curso. El primer parcial sobre un total de 40 puntos. Le damos un peso relativo un poquito mayor al segundo parcial, 50 puntos, porque está el tema de dictamen, del informe de auditoría, que es un tema significativo para nosotros en el curso y tiene un peso importante relativo, de un poquito más de puntos, 50. Y después tenemos dos controles de lectura, que son cuestionarios múltiple opción de rápida resolución, en los cuales cada uno de ellos obviamente 5 puntos, donde hacemos 2 o 3 preguntas múltiple opción a nivel de Moodle, ¿no?, del curso Moodle, que lo hacemos en una clase, el día de clase, los primeros 20 minutos, o entre 20 minutos y 25 minutos de clase, es muy breve, o sea, son múltiple opción, o sea que se resuelven rápidamente, pero les vamos a decir, bueno, de dónde a dónde van los temas la semana previa, y luego en clase hacemos el cuestionario en esos primeros minutos de clase, y ellos tienen puntos también para la aprobación. Para aprobar el curso se requieren el 50% del total de puntaje, o sea, 50 puntos totales. Y hay mínimo en los parciales, o sea, los controles no son obligatorios, no tienen por qué hacer los controles si no quieren, pero no pierden nada haciéndolos. En el peor de los casos, ¿no?, pongámosle que no han podido, por X motivo, ponerse a estudiar a fondo el material, pero sí han podido seguir las clases y tienen por lo menos alguna idea de todos los temas, no se preocupen, háganlo. Si sacan 0 puntos, que es el peor de los casos, bueno, ahí hubiera sido lo mismo que no lo dieran, pero si sacan 2 puntos, 1,5 puntos, le suma, ¿verdad? Entonces es todo a favor lo de los controles, no tienen un mínimo de aprobación ni les resta de nada, sino que les aporta al poder aprobar el curso, que se requiere un total de 50 puntos, ¿verdad? Porque fíjense que se podría dar la palabra de salvar a los dos parciales con el 50% del puntaje, ¿no? 25 y 20, 45, y no alcanzaran los 50 puntos para aprobar el curso. Y si hubieran hecho los controles, o uno de ellos y sacado 5 puntos, ahí aprobarían el curso. Estoy poniendo hipótesis para que vean que vale la pena hacer los controles. Y si no, otro argumento también es para autoevaluarse, ¿verdad? Puede haber también algunos de ustedes que digan, bueno, pero yo voy a hacer el curso, pero no pienso dar los parciales, la voy a dar luego por examen la materia. Bueno, pero en ese caso igual pueden hacer los controles, porque es una forma de autoevaluación y ver cómo les va en los temas que van siendo vistos y qué tipo de pruebas ponemos. Son muy breves, ya les digo, son cuestionarios de 2, máximo 3 preguntas, o sea, en 15, 20 minutos se resuelve. Pero obviamente se requiere lectura para poder marcar cuál es la opción correcta, o hacer los enlaces entre las opciones, en fin, los distintos tipos de cuestión verdadero o falso, de distintas modalidades.
Después, dentro del cronograma de clases, van a ver que ya tenemos fijadas las fechas de los controles y de los parciales. En principio, el primer control está fijado para el martes 21 de septiembre. Falta todavía. El 7 de octubre, que cae jueves, se haría el primer parcial. El 9 de noviembre, martes, un segundo control. Y el segundo parcial y examen está fijado por la UDE para el miércoles 15 de diciembre. Esas serían las fechas que tenemos para las pruebas entonces de evaluación. Por supuesto, antes de cada prueba les vamos a estar haciendo acuerdo, y además a los efectos del primer parcial, lo que tenemos como política siempre es la clase previa del parcial. En este caso sería la del jueves 5 de octubre, por ejemplo, la del primero. Hacemos el parcial del año anterior. Les ponemos la letra de lo que fue la prueba del año anterior, y la resolvemos luego en clase. Con esto de las clases por Moodle, cambió un poco la modalidad de las pruebas. Las estuvimos haciendo por Zoom, las estuvimos haciendo por Zoom y por cuestionario Moodle, múltiple opción, con lo cual, bueno, este año creo que se va a seguir con la misma modalidad, aunque hay a partir de septiembre se está sondeando a nivel de los docentes la posibilidad de hacerlos presenciales, los exámenes del periodo de septiembre. Así que no sé muy bien ese tema, en definitiva, cómo va a ser. Pero bueno, en principio vamos a basarnos en lo que hicimos el año pasado, que fueron pruebas a través de la plataforma virtual con preguntas del tipo múltiple opción. El curso finaliza el jueves 25 de noviembre. Y bueno, la importancia del trabajo en clase, la participación, que es un poco todo un desafío, ¿no? Porque en esta modalidad Moodle no es lo mismo que cara a cara, más allá de que la tecnología nos permite igual estar en contacto, por suerte. Entonces, por eso yo les decía lo del foro, ¿no? De repente ahí también es una muy buena cosa para participar, para comunicarnos y seguir más cerca las clases y podernos conocer mejor, ¿verdad? Podernos conocer mejor, que eso siempre ayuda a quien hace la evaluación, y no solamente en la instancia de controles y parciales, que es un control puntual de ese día, pero todos sabemos que se puede salvar sin saber demasiado, o se puede perder habiendo estudiado mucho. Digo, esos son avatares que suelen suceder. Entonces, apuntamos también a poder, claro, si alguien participa y lo conocemos de clase y sabemos que sigue el curso con seriedad y lamentablemente le va muy mal en un parcial, no lo vamos a poder ayudar demasiado, por lo menos para esa prueba, ¿no? Sí, para más adelante. Pero me queda una duda. ¿sí? ¿Cómo es el tema cómo es el foro? El foro, el foro hay que ingresar a la plataforma Moodle, ¿no? Al curso de Auditoría 2, y al final de la unidad temática 1, donde están estos materiales, hay un foro, hay un icono que dice foro. Entonces entras ahí, y ahí tú pones tu comentario, pones tu pregunta, o el docente pone una pregunta para que los estudiantes contesten, o una consulta para saber su opinión sobre algún tema. O sea, es libre, no hay, en principio es un foro libre para tratar temas obviamente relacionados al curso, del curso, y de cosas que puedan no haber quedado claro en clase, ¿no? De repente yo estoy hablando y por ahí a vos se te complica ahora preguntármelo porque estamos a través de internet, entonces sí, pero eso me quedó flotando, ahora no sé bien qué quiso decir, o dijo una cosa y después me pareció que dijo otra, porque a veces nos pasa también que uno trata de ser claro, pero a veces no lo es, o trata de aclarar demasiado y confunde. Entonces, todo lo que se pueda preguntar en clase, bárbaro, porque aprovechamos la clase y estamos para eso. O sea, no duden en hacerme 40 consultas, aunque sea sobre el mismo tema. Esa es la idea, poder aclarar los temas. Se enriquece, yo veo, con esa participación de cuando alguien me para y dice, profesor, pero tal cosa, tal otra, o me dan una opinión, pero esto a mí me parece. Entonces ahí vamos discutiendo y hay otro alumno, otro compañero que dice, pero yo, sin embargo, esto.
Cuando trabajo veo que esto es así o asá. Ahí es donde se va enriqueciendo la cosa. Pero para agregarle una mayor posibilidad a estos asuntos está el foro, decir, bueno, en clase no tuve la oportunidad o se me pasó el momento, o revisando algo me vino a la cabeza, bueno, lo pongo ahí en el foro en el momento que ahí me quedó bien, y eso se recibe por mail, lo recibimos todos, y por supuesto que yo como docente me comprometo a ser el primero en responder, ¿no? No ser el primero, ser de los primeros, en estar ahí atento pues si yo no participo, que soy el docente, digo, por supuesto que parte todo del docente también. Pero esa es un poco la idea. Pero simplemente lo que se requiere es que ustedes se matriculen al curso si no lo están. En el caso tuyo, Mateo, creo que ya estabas matriculado, pues ya creo haberte suscrito al grupo del curso, pero había otros compañeros que por lo menos no los encontré, así que los insto a que, bueno, entre hoy, mañana, digamos el jueves, se matriculen, así yo ya los puedo agregar a todos al grupo del foro, y ahí van a ir recibiendo y pudiendo participar de las consultas y dudas, más allá también de la propia clase, que está para eso también, ¿no? Pero a veces pasa que en la clase uno es muy expositivo, a mí me pasa, hablo mucho, y sobre todo en esta parte teórica, en el práctico es más ida y vuelta. Pero entonces por ahí se puede pasar algo por alto, y bueno, pero está el foro para poderlo retomar, digamos. ¿Tá? Eso es libre para ustedes y para mí también. Me puede pasar, doy una clase y me acuerdo, pero tal tema me faltó hacer hincapié en tal asunto. Entonces, bueno, voy a mandar al foro a ver qué me comentan sobre tal tema que si bien lo mencioné muy al pasar y es bastante importante. Entonces, ahí me da esa oportunidad a mí también como docente. Y a ustedes, bueno, mira, el profesor está hablando sobre tal cosa que no sé, bueno, vamos a ver un poquito. ¿No? Un poco esa es la idea. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre la evaluación, alguna otra duda, ¿no? Ya me acaba de plantear Mateo una, en relación al foro, que está muy bien, porque es algo totalmente nuevo, nuevo para mí, para el curso, ¿no? Aunque sí. Yo por mi parte tengo una duda, pero es singular mía. Bueno, vamos arriba. Porque, ¿qué pasó? El tema es que justito ayer yo entré al campo virtual y ahí me pareció, obviamente fue un error de administración, ya me comuniqué con ellos, pero quiero ver si lo solucionaron. Me aparecía auditoría 2, examen reprobado, obviamente ni siquiera lo había cursado, y me dijeron que lo iban a arreglar. Yo quería saber si aparecía en la lista nada más. Sí, sí. A mí me pasó lo mismo y mandé mail y me lo arreglaron. Sí, me parecía como que me había ido a examen con 0. Claro, lo mismo. Ni siquiera la cursé todavía, y me mandaron mensaje y me lo arreglaron. Eso ¿sabes qué pasó ahí? Ahora yo voy a mandar un mail a la UDE también. Yo entré a la U virtual ayer justamente para exportar la lista, y se ve que ahí metí la pata, porque entré al tema de actas para poder generar la lista y cerré un acta. Entonces, al cerrar el acta, capaz que eso se envió automáticamente, como que todos hubieran reprobado, lo cual no. Ahora que estoy pensando en el proceso que hice para emitir la lista. Entonces ahí debe ser que se generó el problema. Así que yo voy a mandar un mail por las dudas a la UDE con lo que hice. Mandó a todos a examen, profe, antes de tiempo. Por lo menos lo reprobé a todos, vieron qué bueno que soy, ¿no? Debe haber sido eso que se mandó automático. Se mandó automático, como todos reprobados, sí. Pero supongo que ya lo deben haber arreglado, pero yo lo voy a mencionar cuál fue el tema, ¿no? Para que lo tengan claro. Sí. Y bueno, en la clase que viene, si hubo algún otro problema, me lo hacen saber. Pero yo ahora, después de la clase, ya mando el mail para pedir disculpas y dejar aclarado que fue un error mío. Eso. Gracias por haberme hecho notar esa situación. Ustedes también, que obviamente no va a volver a suceder, porque no entro más ahí ya. No, obviamente, es un tema, ¿cómo se mío, dice? pero fue un error mío. Mínimo, claro, no cambia nada. Fue un error mío. Cualquier cosa, ya saben qué fue. Si les preguntan o algo, ya el docente nos dijo que había sido un error de él y que él iba a mandar un... O sea, díganlo tranquilo, porque es así. Yo cuando llamé me dijeron que lo iban a solucionar enseguida, que obviamente era algo así, tipo, no pasaba nada. Pero yo quería saber si estaba en la lista o algo, porque tal vez una de esas tenía que llamar de vuelta, por eso preguntaba. No. Perfecto, profe, gracias. Fue ese tema, sí. Bárbaro, Fabricio. Bueno, muy bien.
seguimos adelante, vamos a entrar un poquito en materia, y simplemente haciendo un repaso de lo que es auditoría, pero como esta no es la primera materia que ustedes hacen, vamos a ir un poquito más rápido. Acá tenemos en esta diapo el objeto que tenemos distinto. O sea, nosotros básicamente en el curso vamos a estar refiriéndonos a la auditoría externa independiente de estados financieros. La materia está pensada para ese tipo de auditoría que, dada nuestra profesión de contadores públicos, es lo que más habitualmente podemos llegar a hacer, auditoría externa de estados contables, de empresas de nuestro medio, de donde sea, no importa, pero ese es el principal objeto. Pero no se agota ahí el tema de auditoría, el concepto de auditoría, ¿verdad? Aparte de auditoría de estados contables, puede haber auditoría de operativa o de gestión, de sistemas informáticos, auditoría de procedimientos, ¿ah? Auditorías medioambientales, es decir, siempre, el objeto puede variar, puede ser muy, muy variado. Siempre cuando se habla de auditoría, el concepto es que va a haber un profesional idóneo que va a aplicar un conjunto de procedimientos para obtener evidencia y poder opinar sobre el objeto que en cuestión acerca de su razonabilidad. Si está correctamente presentado, si no contiene errores materiales, o si por el contrario ese objeto del trabajo no presenta razonablemente lo que debería en base a la normativa. Pero ahora vamos a ver cuáles son los distintos elementos a continuación. Pero nos quedamos con eso de que el objeto puede ser muy variado. En el caso nuestro, de nuestro curso, evidentemente el objeto es los estados contables, los estados financieros. En función del sujeto también podemos encontrarnos, decíamos, nosotros en el curso vamos a estar orientados básicamente, exclusivamente a la auditoría externa, que se hace en forma independiente de la empresa. Y nosotros como profesionales tenemos un contrato de una empresa por la cual vamos a realizar un trabajo y vamos a emitir una opinión externa, independiente, sobre esos estados financieros de esa empresa. Pero también podemos encontrar, ustedes ya lo saben, con auditorías internas. El auditor interno puede ser también un profesional, un colega, o no necesariamente, pero que reporta y es dependiente de la empresa para la cual trabaja. En ese caso no está habilitado para hacer una auditoría externa y emitir un dictamen, pero el trabajo del auditor interno es diferente al del auditor externo. En el caso de la auditoría interna hay una política y hay unos objetivos y un plan de la auditoría interna que se definen conjuntamente con la dirección o con la cúpula de la empresa, y en base a eso se trabaja, ¿verdad? Y aporta a lo que es la seguridad en el control interno y en las operaciones y en los informes de la empresa, o en la mejora de los procesos, de los procedimientos. Entonces, en función del sujeto, también la auditoría puede ser externa e interna. En el caso de nuestro curso, no lo vamos a estar aclarando siempre, porque evidentemente lo damos por hecho, pero siempre estamos hablando o posicionándonos como auditores externos de estados financieros. Bueno, en cuanto a la caracterización, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Es una función técnica, en la medida que tenemos que tener una formación como contadores, de contabilidad y del propio trabajo de auditoría. Hay ciertos procedimientos que deben ser aplicados para obtener, como decíamos, evidencia que cubran ciertos objetivos de auditoría, y se hace siguiendo un método o proceso, que es lo que vamos a ver en la unidad temática 1, el proceso, las etapas de auditoría, de planificación, relevamiento, evaluación de control interno, ejecución y tareas de finalización, conclusiones y emisión del dictamen. Y una característica importante también es que este trabajo debe ser realizado de forma objetiva y validable. Bueno, la objetividad un poco la viene dada por el hecho de ser independientes, la empresa, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera no sé si asegura, pero da una mayor garantía a la objetividad de quien realiza su trabajo, y además la aplicación de un conjunto de
de procedimientos que están establecidos en las normas y que deben reunirse en los papeles de trabajo del auditor. Y ahí viene el tema de lo que habla de validable. ¿Validable a qué refiere con que debe ser validable? Bueno, que el auditor no es que va a hacer un trabajo y emitir un informe y lo que se va a conocer es el informe que emite el auditor con su opinión, que es lo más importante. Bueno, tiene que tener un respaldo atrás de esa opinión. Tiene que haber papeles de trabajo. Tiene que tener archivo de todo lo que, del plan de auditoría al que llegó, el conocimiento del negocio recabado, que incluye también el conocimiento del control interno de la empresa, y la aplicación de pruebas. ¿Qué pruebas hizo? ¿Qué muestras tomó? ¿Qué resultados arrojaron las pruebas sobre esas muestras? Y por lo tanto, ¿qué conclusiones sacó el auditor en base a esa evidencia? Y el resumen de las conclusiones y de la evaluación de los riesgos, la aplicación de pruebas y resultados y evaluaciones, tiene que estar todo documentado. De lo que conocemos como papeles de trabajo, que pueden ser documentos impresos, escritos, o pueden ser archivos de base de datos que el auditor va generando en distintas carpetas, pero que tiene que tener a mano porque eventualmente tiene que poder demostrar por qué opinó de tal o cual manera. Esa es la responsabilidad fundamental del auditor. Entonces acá me adelanto un poquito a alguna cosa que vamos a ver más adelante. En cuanto a la responsabilidad que tiene el auditor cuando hace un tipo de trabajo de auditoría. Capaz que ustedes ya estuvieron conversando también de estos temas antes, pero no importa. Ustedes igual me agregan cualquier otra idea u opinión que tengan. Supongamos, el auditor da una opinión favorable, dice que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación y los resultados de las operaciones por el ejercicio finalizado a tal fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas. Da una opinión favorable o limpia. Y luego se descubre que la empresa, en realidad, existía un fraude, donde había cifras que estaban siendo distorsionadas y que, por lo tanto, los estados financieros no representaban razonablemente la situación y los resultados, sino que contenían errores graves. ¿El auditor ya de por sí es responsable de esa situación? No, no es responsable de esa situación ya de por sí. Es responsable de lo que hizo. Entonces sí puede decir, bueno, a ver, esta empresa tuvo una auditoría externa, y la auditoría externa opinó favorablemente, ¿y cómo no descubrió esto? Bueno, vamos a ver qué hizo el auditor. El auditor cumplió con su planificación, con su evaluación de riesgos, hizo procedimientos de auditoría adecuados, los resultados que obtuvo los evaluó correctamente, ¿verdad? O sea, era imposible que no viera el fraude si hizo tales pruebas, si no las vio, actuó con negligencia. Eso va a surgir de la evaluación del trabajo que haga el auditor y de la documentación de sus papeles de trabajo. Entonces, de repente puede haber una situación de fraude que estaba muy bien amañada, vamos a decirlo así, y que el auditor hizo todo lo necesario en la auditoría y no saltó esa situación. Y tiene cómo demostrar que además hizo todo lo que era aconsejable en ese momento. Entonces, si, por ejemplo, el auditor no hizo una circularización con los asesores legales, con los abogados, para obtener información sobre los juicios que tenía la empresa en su contra, y resulta que después surgió que por un juicio que salió desfavorable, la empresa tiene que pagar millones de dólares. Bueno, ahí sí, el auditor no actuó correctamente y es responsable porque no hizo un procedimiento básico, que es tomar contacto con los abogados y asesores legales y recabar los juicios y opinión de los abogados. Entonces, el auditor es responsable por lo que hace o deja de hacer en su trabajo de auditoría y por haber hecho lo recomendable y razonable de acuerdo a normas de auditoría en cada situación. Entonces, de ahí la importancia de tener papeles de trabajo y de que el trabajo sea validable, de que pueda venir un tercero y pueda revisar lo que otro auditor hizo. Entonces, ahí cuando hablamos de ser validable los papeles de trabajo, es decir, el auditor no le tiene que mostrar los papeles de trabajo a la empresa, no tiene obligación, los papeles de trabajo son del auditor, o sea, pero en determinados casos le sirven de evidencia de lo que hizo y los puede y los debe mostrar.
Ahí tenemos un tema de secreto profesional, ¿verdad? O sea, los papeles de trabajo son confidenciales. O sea, hablando, como decía, los papeles de trabajo a toda la evidencia obtenida en el trabajo. Son confidenciales, no se lo podemos mostrar a terceros sin autorización de la empresa. Pero son propiedad del auditor. Entonces, ¿cuándo los vamos a mostrar esos papeles de trabajo? Bueno, si hay un juicio, por ejemplo, y la sede judicial nos llega un circular, un cedulón, que nos intima a presentar el trabajo realizado de tal empresa ante tal situación o tal juicio que se está llevando adelante. Bueno, ahí estamos obligados a presentar y nosotros le pedimos que el juez nos releve del secreto profesional que está establecido por ley, lo presentamos ante el juzgado, es una posibilidad. Otra situación es cuando hay cambios de auditoría, ¿no? Cuando hay cambios de auditores, es verdad, nadie es eterno en ningún lado, todos hemos sido sustituidos por otros auditores, o nosotros hemos ido a sustituir a otros auditores que auditaban ciertas empresas. Está hasta previsto por las normas internacionales de auditoría, ¿no? Es común que los auditores se reúnan, el anterior con el nuevo, y el nuevo le pida al anterior que le muestre los papeles de trabajo para ver, sobre todo, de algunos puntos significativos, ¿no? Para ver lo que hizo y ver las conclusiones que sacó, las muestras, charlar con el auditor, más allá de ver el dictamen, ¿no? Y de ver todo el informe de auditoría del auditor predecesor, también se ven los papeles de trabajo. Entonces, si yo soy un auditor anterior y hay uno nuevo, entonces la empresa me va a decir, bueno, hemos contratado a tales auditores, les autorizamos o les solicitamos que puedan reunirse con ellos y les autorizamos a mostrar o a exhibir los papeles de trabajo que les sean solicitados por nuestros nuevos auditores, fulano y mengano, o empresa tal, de auditoría. Pero siempre debemos recabar esa autorización escrita de la empresa por el tema del secreto profesional, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos casos en los cuales, por vía judicial o por otro colega que necesite ver papeles de trabajo, eventualmente alguna inspección impositiva puede también requerir algún papel de trabajo, y lo mismo, no es tan habitual. En el caso de las instituciones financieras, entes reguladores, el Banco Central del Uruguay, en el caso de las entidades financieras, le puede mandar inspectores del Banco Central a revisar los trabajos del auditor de bancos o de casas cambiarias o corredores, sociedades de bolsa, corredores de bolsa. Y en ese caso también tenemos que tener papeles de trabajo para poder demostrar lo que hemos hecho y por qué hemos opinado como lo hicimos. Así que eso de que el trabajo debe ser objetivo y validable, no es, a pesar que aparece ahí menor, como perdido, no es tan menor, ¿sí? Es un tema, no sé si alguno de ustedes trabaja o ha podido trabajar en auditoría, pero es un tema muy importante el tema de generar documentación en relación a lo que se hace, programas de trabajo, a las muestras y a los resultados y conclusiones que cada integrante del equipo de trabajo de la auditoría saca a su nivel. O sea, hay asistentes que van a hacer el trabajo de campo más sencillo, pero van a sacar sus conclusiones que luego van a ser revisadas y validadas por un encargado del trabajo senior, y que finalmente va a haber una revisión global de todo el trabajo, que va a ser un gerente o un socio, y de ahí se van a resumir las principales conclusiones sobre las áreas significativas o de riesgo de la empresa y el tipo de opinión que debería ser emitida. Bueno, los elementos de cualquier auditoría: tenemos el objetivo, el sujeto, el objeto, la acción, el sensor, el producto principal y los subproductos. Ahora, yo se los voy a mencionar ahora y después pasamos rápidamente, que van a tener las distintas diapos con esto que yo les voy a ir diciendo. Como decíamos, ¿verdad? En el caso de la auditoría externa, el objetivo es emitir una opinión sobre la razonabilidad en todos los aspectos significativos de los estados financieros. Así que el objetivo es
emitir una opinión sobre los estados financieros de una empresa. Decir si los estados están bien o están mal, hablando en términos muy coloquiales, ¿no? Es decir, de forma más técnica, si presentan o no presentan razonablemente y en todos los aspectos significativos la situación y los resultados de sus operaciones a una determinada fecha, por el ejercicio comprendido a determinada fecha y de acuerdo a un marco normativo. El sujeto es el auditor, ya dijimos, con cierta idoneidad, experiencia, capacitación técnica y título profesional de contador. El objeto son los estados financieros y todo lo que es el sistema contable, administrativo contable y de control interno de la empresa, ¿no? Pero podemos decir que básicamente el objeto son el paquete de estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, cambios en el anexo, estado de cambios en el patrimonio y anexo de propiedad, planta y equipo, inversiones intangibles y las notas. ¿tá? Eso sería el objeto del trabajo del auditor. La acción es aplicar esa batería o conjunto de procedimientos del auditor en base a un muestreo, una selección de muestras, y en base a los resultados que va obteniendo y la evaluación de los riesgos y de la materialidad que fija el auditor, va sacando conclusiones en relación a si existe indicio o probabilidad de existencia de errores materiales en los estados financieros. Entonces el auditor apunta a si existe probabilidad de ocurrencia de errores materiales, a poderlos identificar. Y en ese caso plantear la corrección. Si esos errores son corregidos por la empresa, los estados financieros quedan correctos y no hay por qué emitir una opinión adversa o con salvedad sobre sus estados financieros. Si la empresa no está afín a hacer las correcciones, bueno, el auditor verá la materialidad que tiene el asunto y en base a eso el tipo de opinión diferente a la favorable que va a emitir, que eso lo vamos a ver en detalle, no se preocupe. El sensor son las normas. O sea, acá es una cosa importante, que también dentro de la objetividad está asociada el tema de las normas. Si acá, porque nosotros somos los auditores y hacemos la auditoría, no es que vamos a decir cómo se hacen las cosas y qué está bien y está mal, de acuerdo a nuestro criterio arbitrario, y vamos a decir que esto está mal porque yo digo que está mal porque soy auditor. No, ni ahí. Nosotros vamos a decir que esto está mal en función de las normas contables, NIF, número tal, párrafo tanto, ¿verdad? O en función de siempre en base al marco normativo, que son las normas contables, las NIF pymes o las NIF completas, las NIF full. O el marco normativo que sea el acordado para hacer la evaluación. Normalmente, en la mayoría de los casos en Uruguay, estamos hablando de NIF pymes y NIF full. Entonces, lo que vamos a nosotros a evaluar es si para los distintos capítulos de estados financieros se están aplicando correctamente las normas contables. Entonces, si hay un error, es un error que podemos justificar por no aplicación o aplicación incorrecta del marco normativo contable. Entonces, tenemos que asegurarnos bien, estar seguros de que existe un error. Bueno, puede haber errores aritméticos, matemáticos, errores conceptuales, contables también, ¿verdad? Que son claros, ¿verdad? Pero básicamente se cumplen con, por ejemplo, se reconoce un activo, pero en realidad no se cumple con la definición de activo. ¿Sí? No hay una certeza de que la empresa va a poder hacerse de esos recursos en el futuro y por lo tanto no genera ingresos futuros y eso no es un activo, sino que es un gasto activado. O sea, antiguamente se podían diferir, muy antiguamente, ¿no? Los gastos de publicidad se podían diferir porque se asociaban a ingresos futuros. Hoy eso no es admisible. O sea, si se emitió una publicidad y se gastó una fortuna en este año, no se puede diferir el gasto en 4 o 5 años porque la gerencia estima que los beneficios de la publicidad que hicimos en este año se van a ver reflejados en los ingresos de los próximos 3 años. No, si el gasto se incurrió este año, eso no va a generar ingresos futuros, es un gasto de este año. Entonces siempre tenemos que tener presente lo que dicen las normas en relación al asunto que estamos evaluando.
El auditor se va a centrar en todos los asuntos de importancia, ¿no? Es decir, nosotros una de las primeras cosas que vamos a ver en la etapa de planeación es que vamos a fijar una materialidad y que en base a esa materialidad vamos a evaluar los capítulos de los estados financieros, dentro de los capítulos los principales rubros, y vamos a evaluarlos conceptualmente qué es con lo que tienen esos rubros, ¿verdad? Qué políticas contables o qué normas contables son las que se correlacionan con la misma, ¿no? A ver si la empresa realmente está cumpliendo con las mismas o no, o hay que hacer algún tipo de ajuste. Bueno, eso entonces el sensor, eso son las normas contables, el marco normativo. El producto principal es el dictamen de auditoría. El dictamen de auditoría es el documento que contiene un montón de párrafos estándar, la responsabilidad de la empresa por la emisión de los estados financieros, de la responsabilidad del auditor por la realización de su trabajo de acuerdo a la normativa que regula la auditoría, las normas internacionales de auditoría, donde se explica básicamente en qué consisten. Está el párrafo de opinión, el párrafo base, que sustenta la opinión dada, y hay además algunos otros párrafos introductorios en donde se establecen cuáles son los estados financieros auditados, la empresa y la fecha a la cual se hace el trabajo, etc. ¿Verdad? Pero quedémonos acá, después lo vamos a ver en detalle. El producto principal es el dictamen de auditoría, que es el documento en el cual el auditor comunica su opinión sobre los estados financieros. Y después se habla de subproductos, que básicamente ahí lo que tenemos es la carta de debilidades y recomendaciones sobre control interno. ¿Por qué es un subproducto? Bueno, porque el objetivo, como veíamos hoy, de la auditoría es emitir una opinión, emitir un dictamen, no evaluar el control interno. O sea, el objetivo del auditor no es hacer un relevamiento, una evaluación general de todo el control interno que tiene la empresa y opinar sobre si ese control interno es idóneo o no lo es para gestionar la empresa. No pasa por ahí el trabajo. Lo vamos a ver también, pero el control interno lo evalúa el auditor y lo reconoce en tanto le es necesario para poder obtener seguridades acerca de que no existen errores en los saldos contables, en la contabilidad, hasta ese nivel, pero no va al término, no va, digamos, a aspectos de gestión, no va a aspectos de gestión, pero eventualmente puede tomar conocimiento de cosas que se podrían hacer mejor, las va anotando y en esa carta de debilidades, de control interno y recomendaciones para poder subsanarlas, se hace mención a ese tipo de asuntos que no son significativos desde el punto de vista de la opinión sobre los estados financieros. Porque es una cosa distinta que exista una debilidad de control interno, o que haya una omisión de un control, a que exista un error. El hecho de que exista la debilidad de control interno propicia o da la posibilidad o aumenta el riesgo, si ustedes lo quieren ver por ese lado, que es el que en realidad el auditor lo evalúa. Aumenta el riesgo potencial de ocurrencia de errores. Pero no quiere decir que el error esté presente. Es como que yo dejo abierta la puerta de mi casa y me voy. Bueno, no quiere decir que me van a robar, pero obviamente tengo más posibilidades de que alguien entre cuando vea la puerta abierta y me robe. Capaz que vuelvo a mi casa y dejé la puerta abierta, pero bueno, nadie me robó. Pero como la dejé abierta, hoy no me robaron, pero mañana capaz que sí. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con las debilidades de control interno. El auditor las menciona porque existen ciertos riesgos que entiende conveniente que la empresa atienda, pero no necesariamente han afectado los estados financieros del año actual. ¿Está bien? Bueno, eso entonces, para tener la definición de lo que es auditoría, si se nos pregunta, bueno, ¿qué entiende o cuál es el concepto que usted tiene de la auditoría? Y lo podemos, digamos, definir en base a todos estos conceptos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo técnico que tiene que hacer una persona con una formación específica, en nuestro caso un contador público con experiencia y capacitación técnica, entrenamiento técnico, que va a aplicar una cierta técnica o metodología y procedimientos de auditoría sobre el objeto que son los estados financieros y el sistema contable
de la organización, de la empresa, con el objetivo de opinar acerca de la razonabilidad en todos los aspectos importantes. Entonces, acá es en relación al producto principal, al dictamen de auditoría, es importante remarcar que si bien el trabajo es un trabajo exhaustivo que hace el auditor de evaluación de riesgos, es imposible dar una certeza sobre los estados financieros. Sí se da una alta seguridad, dado el trabajo que hemos realizado, de que no existen errores significativos. Pero nunca se puede dar certeza absoluta. ¿Por qué no se puede dar certeza absoluta? Bueno, en primer término, porque trabajamos en base a muestreo. Nunca analizamos el 100% de nada. Siempre estamos trabajando en base a una muestra. ¿Cuál es la clave de esto? Tener la posibilidad de evaluar un muestreo representativo. Un muestreo representativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos una población, queremos opinar sobre la población. No vamos a examinar el 100% de los elementos que la componen. Por ejemplo, para hablar más en términos de que se entienda, ¿no? La población son las ventas del ejercicio. Bueno, yo tengo que opinar sobre las ventas. Normalmente las ventas pueden no serlo, ¿no? Pero pensamos en servicios, en productos de consumo masivo, son muchas, son en productos financieros, bueno, son una enorme cantidad de ventas o de ingresos financieros que se obtienen, en partidas individuales, ¿no? En cantidades. Entonces, 100% inviable. Fenómeno, inviable. Pero, ¿y el muestreo? ¿Cómo haces un muestreo representativo en el Banco República, por ejemplo, que tiene una sucursal en cada pueblo, para asegurarte que no hay ningún error? O sea, seguro no voy a estar nunca. Ahora, ¿cómo obtengo una alta seguridad a partir de un muestreo de que los ingresos, las ventas son correctas? Bueno, ahí tengo que hacer una evaluación de riesgos. El auditor, eso lo vamos a ver también, pero vamos a ver el riesgo que tiene las operaciones que hace la empresa concretas que estoy evaluando de por sí, si son riesgosas en relación a producir errores. Por el número, el monto, la complejidad, las personas que intervienen, etc., ¿no? Voy a evaluar el riesgo a nivel de los controles, voy a estudiar los controles. ¿Qué controles tiene la empresa? Digamos, yo como auditor me voy a posicionar en el lugar de que, bien, yo tengo que obtener una seguridad de que esto no está mal, pero el primero preocupado en que las ventas no se hagan ventas y no quedan reconocidas es la propia empresa. Es la propia empresa que tiene que tener un sistema de gestión y de control de estos asuntos. Entonces voy a estudiar a ver cómo la empresa controla, qué controles tiene, controles desde el punto de vista de separación de funciones, de controles a nivel de los sistemas informáticos, de reportes, de intervención de niveles jerárquicos en ciertos asuntos. Entonces me voy a empapar, me voy a relevar, me voy a reunir y voy a recabar información y la voy a documentar de qué controles tiene la empresa. Pero en ese caso voy a tener una evaluación de los controles que tiene la empresa preliminar o teórica, porque es lo que me van a contar. Y de repente yo podré ver, en base a lo que me dicen, algunos pocos casos para corroborar lo que me dicen que se controla y cómo se controla. Entonces, ahí ya voy teniendo una idea del control que existe sobre esos asuntos, y lo que en auditoría conocemos como el riesgo de control. En base al riesgo en sí mismo de los asuntos y el riesgo que deriva de los controles que tiene la empresa, voy a evaluar el riesgo que tengo yo como auditor, de que exista un error y no lo pueda identificar. Entonces, ahí voy a generar un conjunto de procedimientos en lo cual voy a determinar el periodo que va a abarcar, el tamaño, la cantidad de partidas que voy a examinar y los controles que voy a evaluar, que yo me enteré que hace la empresa. Entonces ahí sí, si hay controles buenos, que yo interpreto que si funcionan nunca van a impedir 100%, pero evitan bastante la ocurrencia de errores y la empresa los realiza, bueno, voy a verificar que efectivamente la empresa los haya estado haciendo como me contaron. Y me voy a tomar una muestra de operaciones y ver que esos controles hayan estado operando tal y como me lo dijeron durante el periodo de la auditoría. Para eso requiero que el control deje alguna pista, para poder verificar una firma, se emita un documento, o puedo
ir y observar cómo se hace un determinado proceso, un control específico, puedo ir y, conjuntamente con la empresa, ver cómo se hace un inventario rotativo, o cómo se controla la recepción de mercadería de un proveedor, o cómo se despacha la venta de los productos de la empresa en el almacén, y chequear ahí los controles que se efectúan y que a mí me dijeron que existían. Entonces, en base a eso, es que puedo llegar a una conclusión de un riesgo acotado de ocurrencia de errores y quedar satisfecho de que no hay errores significativos. Ahora, si yo aplico los procedimientos de control y los controles no aplicaron, si yo selecciono una muestra y la mayoría encontré errores que afectan los estados financieros, bueno, mi conclusión va a ser que en la población, en las ventas, no están correctas. Y voy a dar una opinión adversa sobre los estados financieros, o a lo sumo, si no encuentro errores concretos, puedo llegar a abstenerme de opinar porque no puedo asegurar en esta empresa que no existan errores en las ventas, porque no existen controles adecuados y en el muestreo que pude hacer surgieron muchos errores que tuvieron que ser corregidos, pero en el resto que no pude ver y que es la mayoría, se podrían replicar esos errores y con lo cual los estados financieros quedarían distorsionados en ese aspecto. No sé si se logra interpretar lo que quiero adelantar. Es simplemente como manera de ir adelantando algunos asuntos que vamos a ir trabajándolos en las próximas clases, ¿verdad? En relación a estos asuntos en cuanto a la opinión, ¿verdad? Y no poder dar certeza, sino razonabilidad. Y trabajar siempre en base a evaluaciones de riesgos y acotar los riesgos, evaluando también lo que es la materialidad, el concepto de materialidad, ¿verdad? El auditor fija un monto por encima del cual considera que los estados financieros se ven distorsionados. Y errores por debajo de ese monto, por más que existan y no se corrijan, se considera que no distorsionan los estados financieros. Entonces el auditor le concitan su interés o la aplicación de sus procedimientos y la mayor parte de su tiempo los asuntos, obviamente, que estén por encima de ese nivel de materialidad. Y no gasta tiempo en asuntos que, aunque estén mal, no afectarían los estados financieros, ¿verdad? Porque estoy perdiendo tiempo en ver cosas que por ahí pueden ser que estén mal, pero no afectan los estados financieros, y pierdo de ver cosas que sí afectarían los estados financieros y puedan estar mal. Entonces, vamos a ver en la planeación que una de las principales tareas que tenemos como auditores es justamente fijar un nivel de materialidad, determinar cuáles son las áreas significativas y sobre esa base hacer un enfoque de auditoría básicamente sobre todos los asuntos materiales. Y por eso en la opinión se dice que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos. Todos los aspectos significativos. No se dice, en nuestra opinión, estos estados financieros, le damos absoluta certeza, no contienen ningún error. Imposible decir eso en un dictamen. Lo que le decimos es que los estados financieros, en nuestra opinión, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos. O sea que no le estamos diciendo, no hay errores, y le damos absoluta certeza sobre esta situación, sino que no le podemos dar certeza, pero tenemos suficiente trabajo realizado en base a una metodología que nos permite dar una opinión favorable en todos los aspectos relevantes de que no existen errores, ¿no? Siempre hay un margen de error, siempre, no se puede llevar a cero el margen de error. Lo que trata la auditoría es de acotarlo a un nivel suficientemente bajo para que en caso de existir no afecte los estados financieros. Esa es la clave de la cuestión. Y después, otra cosa que también está en la tapa del libro de todo auditor, es cuando hablamos de la acción o del sujeto, son dos palabritas que se aplican mucho al trabajo de auditoría, y la vamos a ver reflejada en el material y en cualquier bibliografía, es el escepticismo profesional. Trabajar con escepticismo profesional. ¿Qué significa el trabajar con escepticismo profesional? Bueno, dudar. O sea, la auditoría no es que yo voy a preguntar y me va a decir, esto es blanco. Ah, bueno, entonces yo agarro un papel y pongo, esto es blanco. La empresa me dice que esto es blanco. No, si me dicen que es blanco, yo tengo que
reunir evidencia de que realmente sea blanco. ¿Ya? Entonces, si bien obviamente yo voy a preguntar y voy a recabar información y voy a tomar nota y me voy a basar en lo que me dicen, no es que yo voy a desconfiar y no voy a creer en nada de lo que me digan, yo no me alcanza, tengo que poderlo validar. A veces por eso el auditor es un poco molesto, pero no es, o sea, siempre el auditor tiene la obligación de validar, no es o sea, a veces quienes están acostumbrados a tener auditoría, esto ya lo saben y lo entienden. Quien no está acostumbrado a tener auditoría puede serle molesto. Bueno, pero yo eso ya se lo expliqué al auditor, le dije, sí, pero el auditor no es que desconfíe de la persona, de lo que te dice la persona, pues no importa quién se lo diga, si sea el gerente general o el cadete, el auditor tiene que poder corroborar lo que la persona le dice, viendo algún documento, viendo operaciones, o sea, no se puede quedar exclusivamente con una afirmación verbal, sino que tiene que pasar por el tamiz de ese escepticismo, que es una duda razonable, ¿verdad? Estamos hablando acá de dudas razonables que nos pueden quedar, y el hecho de eso es lo que nos va a permitir avanzar en la auditoría, conocer el negocio, conocer la empresa y tener un escepticismo profesional, una duda razonable sobre que las cosas puedan no ser como nos dijeron o puedan no estar bien, pues ya, siempre de forma razonable, no partimos de la base que está todo mal y que todo lo que nos dicen es mentira, y que no es ese el criterio del auditor. Duda razonable, escepticismo profesional es duda razonable, o sea, todo lo que nos dicen lo creemos, pero bueno, así que esto es, bueno, alcanzame tal documento entonces en donde consta que el descuento a tal proveedor es del 10% como figura en la factura, donde está o la política o la resolución de la gerencia o sea, todo lo vamos a tener y ahí lo que hablábamos hoy de la evidencia, ¿no? Que debe ser suficiente y adecuada. Entonces, en cada caso vamos a ver la evidencia, pero si es algo que no es del todo material, bueno, capaz que con algo que me dicen, más alguna cosa que puedo ver, quedo satisfecho. Es una cosa muy relevante que en caso de estar mal puede distorsionar mucho los estados financieros. Obviamente, que no solo no voy a estar conforme con lo que me digan, sino que voy a requerir la máxima evidencia, en lo posible externa y objetiva, que valide lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tengo que hacer procedimientos de auditoría idóneos para poderme quedar tranquilo de que está todo bien. Así que bueno, el escepticismo profesional, la materialidad, la razonabilidad y no certeza, son algunos conceptos que yo siempre en esta primera clase, más allá que ustedes ya los traigan y los conozcan, me gusta hacer hincapié porque creo que es la base del trabajo del auditor, ¿no? Y que de alguna manera se incorpora con los años, pero quienes están comenzando a ver la materia o hacer el trabajo de auditoría tienen que tener bien claro, ¿no? El auditor trabaja sobre asuntos materiales en base a muestreo, nunca puede otorgar certeza y tiene que trabajar con un escepticismo profesional en relación a buscar validar siempre las afirmaciones que a uno le hace. Porque puede haberse equivocado la persona, o puede habernos dicho dado una información incorrecta, o también puede habernos dicho algo con malicia, que está mal, para que nosotros confiemos en eso y no hagamos otra cosa. Entonces, bueno, no sabemos lo que hay por detrás, pero a los fines nuestros siempre tenemos que poder validar o hacer un trabajo más a fondo que solamente recabar afirmaciones. Bueno, acá el sujeto, lo único que podríamos agregarle dentro de la auditoría externa, que otra cosa importante es la independencia, ¿no? Que no ocurre siempre, decíamos, el auditor interno no es independiente. Pero en el caso de la auditoría externa de estados financieros, es independiente. No se puede hacer una auditoría externa y emitir un dictamen si tenemos alguna relación con la empresa, menos si somos empleados de la empresa, más allá que seamos profesionales. O sea que tenemos que, para poder ser auditor de estados financieros, tener absoluta independencia técnica, profesional y laboral con el sujeto, con la empresa que estamos realizando. Eso está basado en normas éticas y en normas de auditoría. ¿tá? La independencia
si tenemos algún grado de dependencia o de compromiso, nos tenemos que abstener de hacer la auditoría. Tenemos que recurrir a un colega que la haga, pero nosotros no podríamos, obviamente, realizarlo. O sea, no podemos ser el contador de la empresa, formular los estados financieros, asesorar a la empresa para formular los estados financieros y luego hacer la auditoría y opinar sobre el estado financiero que nosotros mismos emitimos, ¿no? Eso obviamente no se puede. Bueno, el objeto ya estuvimos viendo. Bueno, acá está basado en términos generales, ¿verdad? Para cualquier tipo de auditoría. Nosotros hablamos más de los estados financieros, pero acá tienen operaciones, sistemas de control interno, sistemas informáticos, otros asuntos. El objeto de la auditoría puede ser bien variado. Reitero, el curso está basado en objeto estados financieros. Bueno, la acción, el examen, ya estuvimos hablando del método de aplicar una batería de procedimientos. Acá ustedes luego lo leen tranquilos, la diapositiva, pero básicamente hace referencia a lo que ya veníamos hablando. Entonces acá en resumen, el objetivo es emitir la opinión, el sujeto es independiente o no, siempre es independiente en la auditoría de estados financieros, el objeto varios, en el caso nuestro van a ser los estados financieros, la acción es el examen, la aplicación, el examen entendemos como examen la aplicación de procedimientos de auditoría, el sensor son las normas contables, NIF Pymes, NIFUL, otras, si fueran otros criterios. El producto principal es el dictamen de auditoría o el informe de auditoría que corresponda. Su producto, cualquier otro informe complementario, el principal, el más común, como mencionábamos hace un rato, es el informe de control interno. Bueno, la auditoría que nos ocupa a nosotros, la auditoría de estados financieros. Y ahí tenemos la definición, es el examen por parte de un profesional independiente con el propósito de determinar si fueron preparados de acuerdo a normas contables. La finalidad es otorgar mayor confiabilidad a los estados financieros, ¿verdad? Porque ahí se ve, bueno, ¿y para qué o qué utilidad tiene la auditoría para una empresa? Bueno, ¿por qué una empresa contrata una auditoría? Bueno, puede tener obligación de hacerlo por el endeudamiento que tiene y en base a las normas del Banco Central, los bancos a sus clientes le requieren la presentación de cierta información en la carpeta de cliente, por supuesto los estados financieros, acompañados de un informe profesional, que en algunos casos es auditoría. También, si son empresas filiales o subsidiarias de empresas multinacionales, normalmente los estados financieros también se requiere que vayan acompañados de auditoría externa para fines de consolidación. También hay obligación de hacer auditorías en ciertas actividades por los organismos reguladores. Hablábamos hace un ratito de los bancos. El Banco Central del Uruguay requiere que los bancos presenten estados financieros auditados en la superintendencia de patrimonio y la distribución de dividendos, se requiera de una auditoría confiable que establezca que los estados financieros no contienen errores significativos. Entonces, ahí básicamente la justificación para la auditoría es que es un control independiente que le agrega, como valor agregado, es la mayor confiabilidad, una revisión exhaustiva externa independiente sobre los mismos. Como dice ahí, independencia de quien emite la opinión, idoneidad técnica importante también. Esos entonces algunos conceptos ahí que repasa esta diapo que estuvimos viendo. Y acá hay un esquema gráfico, simplemente es un esquemita, en donde tenemos por un lado la empresa, por otro lado el auditor, donde tenemos en base al auditor, tenemos un sensor, las normas contables que maneja el auditor, las NIF, las NIF básicamente, aplica un conjunto de procedimientos sobre los estados contables, y en base a ese examen, esa aplicación y esos de procedimientos y los resultados de los mismos,
llega a una determinada opinión sobre dichos estados financieros, que es lo que se va a dar a los usuarios. En el caso del dictamen tiene una circulación amplia, no es restringida, o sea, se emite para ser presentado en cualquier lado. O sea, el dictamen va dirigido a la dirección de la empresa, básicamente, y se le hace un original y varias copias que la empresa presenta en distintos lugares, bancos, en el exterior, entidades reguladoras, etc. Es de libre circulación, digámosla. Porque hay otros exámenes que son de circulación más restringida entre el profesional y la empresa. En este caso no. O sea, el dictamen del auditor, por ejemplo, ustedes entran a la página de cualquier ente público, UTE, Antel, OCE, ANCAP, y ahí van a tener los estados financieros del ente y la opinión del auditor de ese ente público. Todo el paquete del dictamen de auditoría. Entonces, por otro lado, en la empresa tenemos todas lo que son las operaciones, la documentación de esas operaciones, la registración y el armado de los estados financieros en base a los registros contables formales, ¿no? que mantiene la empresa. El auditor, sus procedimientos de auditoría los va a hacer sobre las operaciones y hechos físicos que impactan patrimonialmente a la empresa, va a revisar documentación que se genera, va a ver cómo están los registros, los asientos, los mayores, los balancetes de saldos, y en base a eso va a revisar documentación y va a mirar y va a relevar hechos físicos, y va luego a revisar cómo se preparan, cómo se agrupan y cómo se generan los estados financieros principales en base a los registros de la empresa, los balancetes de saldo, ¿verdad? Básicamente nosotros trabajamos con los mayores, primero con los balancetes, los mayores, vemos asientos, y luego el trabajo final, a partir del balancete de saldos final, que cierra con los saldos que hemos auditado, de acuerdo a nuestros papeles de trabajo, revisamos la conformación de los distintos capítulos resumidos en los estados financieros, agrupados y resumidos en los estados financieros. El balancete de saldos abierto está con toda la apertura por rubro máxima posible, donde nosotros hacemos el trabajo principal. Luego eso se reúne, se agrupa, se resume en lo que son los estados financieros, como ya lo sabemos, que es lo que va a los usuarios. A los usuarios, ¿qué es lo que va? Los estados financieros resumidos, acompañado del dictamen emitido por el auditor. Muy bien. Bueno, en relación al sensor, las NIF, ya lo vimos, otros sensores, hay normas específicas del Banco Central, a los efectos de los bancos, de las instituciones financieras en general, que si el auditor hace una auditoría de estados financieros de bancos, tiene que conocer también las normas bancocentralistas que regulan como ciertos aspectos contables, aunque se está en modificar las normas Banco Central para que coincidan lo máximo posible con las NIF, pero, por ejemplo, hay normas que prevén cómo se debe categorizar la cartera y previsionar los incobrables de la cartera de créditos, que no reflejan lo que establecen, por ejemplo, las normas contables de las NIF. También hay formas de reconocimiento de ingresos que en caso de deudores morosos difieren, porque no se reconocen después de la categoría mayor a 60 días vencido los ingresos generados por productos financieros, y contablemente, de acuerdo a NIF, deberían devengarse los intereses más allá del atraso que tuvieran los deudores. Sí, hay algunas discrepancias, por eso las normas BCU deberían ser conocidas en el caso específico de los bancos. En el caso de las mutualistas, en instituciones de asistencia médica colectiva, hay normas específicas del Ministerio de Salud Pública, que hace mucho que no hago una, no recuerdo exactamente, pero puede tener algunas diferencias con las NIF también. Bueno, en el caso uruguayo, las normas contables adecuadas legales que están fijadas por los decretos, que ustedes, si tienen alguna duda, pueden entrar en la página de la Auditoría Interna de la Nación. Dentro de las normas contables tienen los principales decretos que regulan, en el caso uruguayo, las políticas contables y las formas de presentación de los estados financieros, que son las NIF Pymes y NIF, con algunas cuestiones particulares de un decreto. Las normas profesionales, en este caso
tenemos al Colegio de Contadores que emite normas profesionales, pero básicamente tienen que ver con la profesión, y bueno, las normas internacionales de contabilidad, en este caso las NIF, que son las que utilizamos. Bueno, el producto final del que ya estuvimos hablando, que es el dictamen, ya estuvimos hablando de por qué una empresa contrataría o contrata una auditoría, por qué en ciertas circunstancias se exigen estados contables auditados, acompañados de informes de auditor externo. Yo creo que estamos en condiciones de responder estas dos preguntas. No sé si hay alguien que le quede alguna duda. Si tuviera que responder por qué una empresa contrata una auditoría, si tiene con qué contestar, o por qué en ciertas circunstancias se exigen estados contables auditados acompañados de informe de auditor externo. O sea, tiene que ver una pregunta con la otra, son preguntas distintas, ¿no? En este caso, una empresa contrata una auditoría, puede contratarla porque esté obligada o porque no, o porque quiere. En ciertas circunstancias se exige acá, porque hay quien exige, ¿no? Hay entes reguladores, porque el Banco Central exige que los bancos tengan que presentar auditoría. Bueno, es sentido común, ¿no? Bueno, porque maneja el ahorro público, ¿verdad? Porque tiene un alto impacto, entonces tiene una responsabilidad también social de alguna manera. Entonces, más allá de la propia información que presenta la empresa, los entes reguladores necesitan una revisión exhaustiva, independiente, que opine también, junto con los estados que le presentan los controlados o los regulados por esa entidad, para asegurarse de que no existen situaciones anómalas, digamos, que requieran una intervención o una suspensión de las licencias de los bancos, ¿no? Entonces, por eso se exigen estados contables auditados, por la relevancia, por la importancia, ¿sí? Porque las empresas obviamente van a defender digamos, su patrimonio, van a tratar de mostrar los mejores resultados posibles, el mejor patrimonio. ¿Por qué? Para que valgan más sus acciones, para que, poder obtener mejores condiciones de préstamos, obtener aportes de accionistas o nuevos accionistas. Entonces, el interés de la empresa es demostrar que está en óptimas condiciones, generando una rentabilidad lo más alta. Ese es el objetivo de la empresa. Entonces, puede, en algún caso, darse la situación que la empresa lo haga en forma fraudulenta. Ha sucedido. Entonces, el hecho de que exista una auditoría o que aplique normas o políticas contables que no están correctas o no las aplique, para no desmejorar la situación, los resultados que presenta. Entonces, el hecho de contratar una auditoría, o exigir la contratación de una auditoría, digamos que relativiza o minimiza la posibilidad de que existan esas distorsiones significativas en los estados financieros. Un poquito por ahí sería lo que, si a mí me preguntaran, diría en relación a esta pregunta. No sé si están todos de acuerdo, se les ocurre alguna otra respuesta, o les parece adecuado lo que yo les estoy diciendo. Estamos de acuerdo que por ahí sería, ¿no? No, o sea, es el ámbito de aplicación a considerar. Sí. Mateo, te escucho. No. Eso fue lo que comenté, no sé quién habló. No, vamos por orden. Te escucho a ti, Mateo, y después escuchamos al otro compañero que no te escuché bien. Decía el tema del ámbito de aplicación a considerar, o sea, que es un punto muy importante. Eso era lo que iba a decir. El programa que no te entendí bien, estoy medio lento. ¿Qué es importante a considerar, me decías? No, que es importante considerar los datos, o sea, saber que son datos fehacientes, que no puedo falsificar los datos en cuestión, que están verificados y que tienen una fuente sólida, porque yo, si no verificara los datos correctamente, sería un problema muy importante al presentar el informe de la auditoría y sobre todo los estados contables, porque si no sé de dónde vienen los números, eso me puede traer problemas a futuro. Era eso nomás. ¿Y tú te posicionás como usuario de los estados financieros, accionista o cualquier persona interesada en la situación de una empresa dada, digamos? Sí. O suponete, tú sos accionista, tenés una parte, pero no tenés el control de la empresa y te interesa saber realmente que la empresa está bien y para seguir participando en ella, si no vendés tus acciones, suponete, o te vas de ese lugar como socio. Claro. Eso es válido. Pero también lo que decíamos en cuanto a la cuestión social, ¿no?
Sí, claro. Los bancos, ¿no? Hemos tenido corridas de bancos y situaciones, por suerte hace un tiempo ya que sucedió toda la crisis del 2001, pero quebraron, cerraron bancos, y bueno, esa situación no ocurre de un día para el otro. Hay crisis, hay cuestiones que agravan, obviamente, ¿no? Pero cuando hay fraudes o cuando hay distorsiones, pasa mucho acá, si bien no tenemos la bolsa muy desarrollada, en cuanto a empresas cotizantes, sociedades anónimas abiertas y participación de compra de acciones, en Estados Unidos todos sabemos que sí, y bueno, las empresas están trimestralmente haciendo llegar sus balances y de acuerdo a los mismos se determina el valor de la acción y los inversores invierten o venden o compran. Entonces, bueno, si no hubieran auditorías independientes que avalaran los números, como tú bien decís, sería todo un tembladeral, porque en definitiva a la empresa lo que le va a interesar es mostrar lo mejor posible su situación y los resultados, ¿no? Entonces, bueno, todos se supone que somos profesionales serios y demás, pero cuando hay un interés importante, que se juega mucha cosa en una empresa, puede haber una presión fuerte, ¿verdad? Otro día yo estaba leyendo, acá no me acuerdo bien ni dónde, un tema interesante que todos conocemos, pero se ha venido agravando, creo que era de la Asociación de Industriales del Uruguay, en relación a los supermercados, las grandes superficies, ¿no? Y al poder de competencia que tienen frente a los proveedores, las grandes cadenas de supermercados, que antes, los proveedores antes negociábamos con Walter Devoto, con Henderson, que eran familias que vivían acá en Uruguay y que, bueno, mal o bien se llegaba a un acuerdo. Ahora estamos negociando con fondos de inversión que tienen una alta presión por obtener buenos resultados para generar utilidades y girarlas al exterior, y eso hace que de repente, llega el último mes del año o del ejercicio, y resulta que nos vienen notas de crédito, importantes, consultamos y dicen, no, estas notas de crédito hay que llegar a las metas que vienen del exterior, y bueno, son descuentos que hemos decidido que se tienen que hacer sobre las compras que les estamos haciendo a ustedes. Entonces el proveedor no tiene mucho poder para decir, bueno, no, eso no es válido, yo a vos no te vendo más y pagás lo que acordamos, porque o estás en el supermercado o quedás afuera del mercado, como se dice para muchos productos. Entonces tienen que aceptar muchas veces ese poder, digamos, casi que monopólico, la diferencia que hay. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver con que el hecho de que haya presiones para mostrar resultados a la gerencia, a la dirección de la empresa local, la puede presionar para en lo que sea, incluso, como les digo, tenemos que mejorar el resultado del ejercicio porque no alcanzamos la meta que nos fijaron del exterior. Bueno, vamos a hacer facturas, un fraude, ¿no? Vamos a hacer facturas por la diferencia, ¿no? Precisamos $500.000. Vamos a hacer facturas a 100 proveedores por $5.000 cada uno para llegar a los $500.000 que precisamos, y le hacemos nota de crédito el segundo día después de cierre de ejercicio, y ahí alcanzamos la meta. Es un fraude, o sea, está mostrando ventas que no son. Después haces la nota de crédito y las anulás, pero las haces en diciembre, las anulás en enero. Entonces, digamos, ese tipo de situaciones hace también a que el hecho de que alguien independiente pueda revisar si tiene esas presiones de forma objetiva, pueda incluso hasta desalentar ese tipo de prácticas, ¿no? Porque si tú sabes que te van a venir a controlar, tú sabes, me refiero a la dirección de una empresa que está presionada, ¿no? Si tú eres director de una empresa o gerente de una empresa, estás presionado porque tienes que llegar a una meta y no llegas. Entonces te buscas formas que no son las correctas de mostrarlo. Pero si sabes que te van a controlar, si yo me mando esta macana, no solo que no voy a llegar, sino que me van a sacar la roja porque me van a encontrar haciendo una cosa que no es correcta. Entonces ya ni siquiera me meto a hacer eso, porque sé que me van a controlar. ¿Ya? Pero si aún así me arriesgo, tengo quien me revisa y quien me va a decir, che, esto, mirá que encontré que hiciste notas de crédito por $500.000 en enero sobre operaciones de diciembre, así que
esas operaciones de diciembre anúlamelas al 31 de diciembre porque no son reales. ¿Tá? Entonces, eso también, digamos, le da un cierto valor agregado a la auditoría, ni hablar, ¿no? En ese tipo de situaciones. Voy a pasar la lista porque se me va a ir la hora y me voy a olvidar, por las dudas. Romina Cativelli. Acá. No se encuentra. Bien. María Gandolfo, Luciana. María García, María Melé García. Acá, presente. Gracias. Verónica Maldonado. Acá, profe. Bárbaro. Florencia Olivera. Mateo Piveta, sí. Romina Quiroga. Acá, profe. Yara Ríos. Acá. Sergio Rodríguez. Bárbaro. Fabricio Ruétalo, sí, que estuvimos hablando. Presente. Sofía Vandrel. Presente. Vendré. Y Janina Noveri. Así que, según, no sé si anoté bien, no los estaba viendo ahora, Luciana Gandolfo no se encuentra, ¿no? Así, ahora que estoy mirando la pantalla, que los veo a todos, no estuvo tampoco, ¿no? No la vi yo. Profe, disculpe, hola. Sí, Elizabeth, no te nombré. No te nombré, ¿no? No, me acaban de confirmar que recién hoy me anotaron, porque me anoté por mail. Perfecto, ya te anoto acá, Elizabeth Vecino. Muchas gracias. Bárbaro, ya está. Bárbaro, pues la idea de las clases es esa, ¿no? Yo les digo, el material es este, ustedes lo tienen que leer, ¿tá? Más allá de la clase lo tienen que leer el material. Y obviamente que no les sirve a ustedes, ni tampoco es muy entretenido para mí ponerme a leer el material en clase. Yo me baso en el material y les voy haciendo este tipo de comentarios, de cosas sobre los asuntos más importantes que para mí van surgiendo en la clase, las preguntas de ustedes. Y lo que siempre les pido es que lo lean el material, se anoten las dudas, me las pregunten a la clase siguiente, las consultas si les queda alguna duda. Ahora tenemos el mecanismo también del foro, que lo vamos a terminar de perfeccionar esta semana, cuando se terminan de inscribir todos al curso de Auditoría 2, al Moodle, plataforma virtual Moodle, que también por esa vía me pueden hacer. Entonces la idea de las clases es charlar, ¿verdad? Por supuesto, en el teórico yo me extiendo mucho, pero no es que no me guste que ustedes no hablen ni participen, es que a veces a mí se me va y pongo a hablar y hablar y hablar, pero ustedes me paran y me preguntan y me hacen sus comentarios porque me interesan, digo, no es que me interese venir a mí a hablar acá y decir las cosas yo, sino que yo trato de comunicarles a ustedes lo que a mí me parece interesante de los asuntos que están en el material, sabiendo que el material está ahí, lo van a leer. Puede ser que alguna cosa no mencionen, que de nuevo, en la clase que viene o en el foro se los puedo agregar. También ustedes a la clase siguiente me pueden preguntar de cualquier tema ya visto anteriormente. Y la idea es que lo lean todo el material, ¿sí? De repente, si hay algo importante que ustedes leen y dicen, pero este profesor no habló nada, dice, profesor, mire, vi tal tema en el material que no me acuerdo usted si habló o no habló. Entonces yo les digo, mire, esto es importante, tienen razón, vamos a ver tal cosa, les digo bien dentro del material, si ustedes te queda duda a qué se refiere. Otra cosa que a veces me han criticado en una buena, digo, ¿no? Que a mí me ha servido, es que, claro, pasa que yo es una charla, entonces a veces han querido sacar apuntes de lo que yo voy diciendo dentro del propio material. Entonces, en realidad yo no es mi estilo ir dictando una clase, porque me embolo yo y se embolan ustedes, pero a veces sí está bueno que me digan, profesor, tal cosa que usted haga, si me puede repetir como para tomar nota, entonces yo con mucho gusto, no hay problema. Dice, usted acaba de definir algo, decir tal, ¿me puede repetir así tomo nota? O sea, no vamos a ir a ese ritmo toda la clase, pues nos dormimos todos y no se hace entretenido. No se hace, no solo entretenido, sino que digamos que es positivo para todos. Entonces,
Eso también, les agradezco que cuando haya algún concepto, algo que yo, por ahí ustedes quieren, bueno, quiero escribir o quiero tomar nota o quiero algo, o quiero que me lo repita, porque me lo dijo muy rápido y tal, lo entendí, pero a ver, repetime bien porque a ver si termino de ver bien todo lo que me estás diciendo. O sea, porque uno recibe la información, la procesa y hay cosas que ya las tienen incorporadas y que están al problema, porque estoy hablando en esta clase general de cosas que ustedes, la mayoría ya la deben haber visto o no les hablé de nada nuevo. Pero en alguna clase yo más o menos tengo idea de cuáles son y trato de detenerme y hablar más lento en esos casos. Pero a veces en el discurso, digamos, en el razonamiento que va y viene, o las ideas que a uno le van y le vienen, puede ir demasiado rápido en algún tema que a ustedes les parezca y les agradezco. O sea, acá somos un grupo, o sea, no me molesta ningún comentario, ninguna consulta, nada. O sea, me consultan lo que sea. Yo creo que la función principal del docente está para eso, para integrarse al grupo y bueno, y para hacerles de ayuda para que puedan aprobar el curso. ¿Tá? Y aprender, ¿no? Fundamentalmente aprender. Pero obviamente que todos los que están acá, lo primero que quieren ahora es poder aprobar el curso de la clase de auditoría de arriba. Estamos para eso, ¿tá? Para que participando en clase y el día que tengan la prueba, no digo que vas a sacar 12, pero la van a aprobar sin problema. O sea, no se queden con dudas de ningún tipo, ni en la clase ni después de la clase, pues están las vías para podernos comunicar y poder aclarar. Y si preguntaron una vez y el profesor le respondió y no le terminan de entender, bueno, pregunten 2, pregunten 3. En mi caso no me molesta para nada, al contrario. Sé cuál es la función que